Bien, ya tenemos una jerarquía de clases que la voy a mostrar aquí. Nada más recordando cómo está formada la jerarquía. Tiene una clase abstracta, figura, que tiene un método abstracto, dibujar, y las clases hijas están obligadas a codificar ese método. Y tenemos por otro lado una interfaz, y recordemos que una interfaz solo tiene métodos abstractos, por lo tanto, todos los métodos los tiene que implementar las clases que hereden de la interfaz. Por eso, rectángulo, círculo y triángulo deben obligadamente codificar el método dibujar por la herencia de la clase abstracta, el método abstracto, y por la implementación de la interfaz que tiene estos dos métodos. Bueno, ya codificamos la clase figura y la interfaz, que tienen poquito código. De hecho, creo que la interfaz, esta es la clase figura, nada más tiene un método abstracto. Y la interfaz tiene más comentarios que código. Nada más para reforzar, para confirmar las características principales de la clase abstracta, perdón, de la interfaz. Un método o un atributo debe ser estático, público y constante, y todos los métodos son públicos y abstractos. Bien, luego ya después definimos nuestra clase círculo. Empezamos con la clase círculo. Hereda de, extiende, de figura, implementa la interfaz. Bueno, entonces vamos a hacer ahora lo mismo con el rectángulo. Es lo que seguiría. Así es que vamos a agregar esa clase rectángulo. Ahorita la voy a codificar como si no tuviera ninguna relación. De hecho, pues no tiene ninguna relación porque no le hemos puesto nada. Entonces es una clase independiente. Va a tener dos atributos privados, como siempre, de tipo doble. Es la base y el otro va a ser la altura. Vamos a agregarle constructores, getSet, toString, dos constructores, bueno, tres, dos por inserción de código, sin parámetros, y le tenemos que asignar nosotros por nuestra cuenta la base y la altura. Podemos asignar de manera así, una asignación múltiple. Vamos a agregar el constructor parametrizado con los dos parámetros, y estamos agregando por nuestra cuenta un constructor de copia. El constructor de copia recibe como parámetro una referencia de su propia clase, una referencia que apunta a un objeto de su propia clase. Entonces, rectángulo, y le vamos a poner aquí una R o un nombre de parámetro. Y la intención de este constructor es tomar de la referencia R los datos, los atributos, para copiárselos a dis, que es el objeto que se está creando con ese constructor. Entonces le diríamos que la base va a ser igual a la r.base. Y la altura lo mismo. Estamos copiando los datos de un objeto a otro. Va a ser igual a r.altura. Ahora vamos a agregar los métodos get y set. Entonces aquí sería los getter y setter de los dos atributos. Y ahí ya los generó. Después, el toString, que casi siempre lo codificamos por nuestra cuenta, ahora sí lo estamos haciendo con la inserción de código. Pues voy a agregar el toString, que incluye todos los atributos, que son dos, y está bien. El toString aquí lo dejo porque cuando manipulemos de manera genérica o masiva los objetos de esta jerarquía, pues quiero que me diga a qué clase pertenecen, para que sea más claro. Bien, ahora, esta clase en este momento no guarda ninguna relación con figura ni con la interfaz. Si yo, por ejemplo, ahorita le dijera, vamos
vamos a heredar de figura, como dice el diagrama. Rectángulo hereda de figura. Entonces le digo que extienda de figura. E inmediatamente el editor, bueno, el precompilador se va a dar cuenta que hay un método abstracto en figura. Si dibujar no fuera abstracto, no me diría nada, pero como es abstracto, entonces dice tienes que codificar ese método. Vamos a agregarlo el método. Y de momento ahorita pues solo agregó el método dibujar, con el lanzamiento de una excepción por si no lo codificara. Ahora vamos a que implemente de la interfaz. Lo pudimos haber hecho al mismo tiempo, pero bueno, lo hice en partes. Ahora le vamos a decir que implemente, no que extienda, de la interfaz, que se llama cálculos figuras 2D. Y también ya detectó que la interfaz tiene sus métodos, todos son abstractos, y por lo tanto, ahorita nada más tiene el método dibujar, pero ahorita que ya detectó que hay otros métodos abstractos por codificar, me dice, me agrega los que trae la interfaz. Y aquí ya me agregó área y perímetro porque es lo que trae la interfaz. Entonces ahora vamos a codificar esos métodos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces base por altura. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Área es la suma de los lados, ¿no? Pero como son dos que se repiten, base por 2 más altura por 2, o bien 2 veces la suma de base más altura. Es lo mismo, ¿verdad? 2 por base es 2 veces la base y 2 por altura, 2 veces la altura. Ahora, el dibujo, ya ven que ayer hicimos un super dibujo con el círculo. Ahí está el dibujo del círculo. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poquito más decente con el rectángulo. Aquí, vean cómo el método de dibujar no regresa nada, es void. Ahí mismo va a ser el dibujo con salidas a la consola. Entonces le diríamos system. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner un más, y luego guiones, y luego un más. Y esto lo voy a repetir 3 veces. Pero en el renglón intermedio voy a poner un pipe, una barrita, espacios y otra barrita. Y así, entonces eso ya se parece más a un rectángulo. Eso es lo que va a dibujar para un rectángulo. Y ahora vamos a... Ya completamos la clase rectángulo. Ahora vamos a completar la clase triángulo. La clase triángulo, las tres heredan de figura e implementan la interfaz. Entonces voy a agregar la clase triángulo. Hemos hecho abstracciones del triángulo de diferentes maneras, con puntos, con base y altura, ahora con los 3 lados. Muy bien, entonces vamos a primero a indicarles sus atributos que son de tipo doble, que son los 3 lados del triángulo. Es una abstracción, ¿verdad? Otra abstracción podría ser base y altura, pero en este caso son los 3 lados. El lado 2 y el lado 3. Bueno, otra vez, le voy a agregar constructores, métodos getSet. Entre los constructores el de copia también. Le indicamos aquí un primer constructor. Ah, caray, puse el parametrizado, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí el constructor por default. Que no tenga ninguno, ahí está el constructor por default. Le asigno los valores directamente. El lado 1 es igual al lado 2 y es igual al lado 3 y es igual a 0. Ahora el constructor de copia, ese no lo inserto, sino que lo codifico directamente.
un constructor, no regresa nada, ni siquiera void, triángulo. Caray, no puso triángulo. Triángulo y va a recibir como parámetro una referencia a un objeto triángulo. Entonces aquí triángulo y un nombre de parámetro. Y entonces de la referencia T vamos a tomar los tres lados y asignárselos a los tres lados de dis. Que no hay que ponerle dis porque no hay conflicto. Entonces le diríamos lado 1 es igual a T punto lado 1. Y bueno, eso lo vamos a hacer con los tres lados, ¿no? Y ya tenemos los tres constructores. Ahora vamos a agregar los métodos getSet. Entonces aquí me ubico y le digo insertar código de los getter y setter. De los tres. Y ya los generó. Aquí están los get, los set, el get y el set de cada uno. Y también vamos a integrarle el toString. Entonces insertamos aquí en código el toString, que va a mostrar los tres elementos, está bien. Y entonces ya quedó ahí el toString. Vean cómo le puso override porque el toString sabemos que lo está heredando. Ahorita como el triángulo no tiene relación con figura ni con la interfaz, ahorita en este momento lo estaría heredando de object. Pero cuando le digamos que es hija de figura, entonces ya el toString ya lo va a heredar de figura, no de object. El que lo va a heredar de object es la clase figura. Bueno. Entonces vamos a decirle ahora, aquí sí lo voy a poner los dos puntos, va a extender, dijimos que es preferible poner primero el extend y luego el implements, porque el extend nada más es de una clase, no puedo poner más de una clase, pero el implements puede implementar más de una interfaz. Entonces ya, si al final está el implement, le puedo separar por comas las interfaces que va a implementar. Bueno, entonces le decimos que extienda de figura y que implemente de cálculos figuras 2D. Y entonces ya detecta que hay métodos abstractos y me está pidiendo codificarlos. Aquí debe agregar los tres porque va a tomar uno de figura, dibujar, y área y perímetro de la interfaz. Entonces ya los implementó, aunque sea con código temporal. Y ya tenemos aquí los tres métodos. Vamos a empezar codificando el del perímetro porque es el más fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo conociendo los tres lados? Aquí tenemos los tres lados. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería cómo se calcula el perímetro de un triángulo si conozco los tres lados? O la suma de los tres lados, ¿no? Entonces aquí sería lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2, pero aquí no tenemos base ni altura. Bueno, base podría ser cualquier lado, pero altura no lo tenemos. En la abstracción se hizo de los tres lados del triángulo. Podría haber sido otra de base y altura, pero aquí son los tres. Si tuviéramos base y altura, entonces se nos complicaría calcular el perímetro. Aquí tenemos los tres lados y ya estamos calculando el perímetro. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Conociendo los tres lados, no base y altura, porque aquí no conocemos base y altura. Y entonces ahí recordamos, por ahí ya lo habíamos hecho, me parece que en la clase de triángulo, cuando pusimos como atributo los tres vértices, ahí calculamos el área. Y utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de Herón. ¿Sí? La fórmula de Herón dice que el área de un triángulo, conociendo los tres lados, es el semiperímetro, se calcula el perímetro entre dos, multiplicado por el semiperímetro menos el primer lado, por el semiperímetro menos el segundo lado, por el semiperímetro menos el tercer lado, y a todo eso le obtenemos raíz cuadrada. No estamos aquí para dudar de esa fórmula, pues es una fórmula ya establecida,
demostrada, entonces simplemente la vamos a tomar de una fuente confiable. Y procedemos a aplicar esta formulita en nuestro método área. Primero vamos a calcular la S, pero la S no es un atributo del triángulo, es una variable local del método. Entonces vamos a calcular la S. Y la S dice que la suma de los lados entre 2, pero la suma ya la tenemos en el perímetro. Entonces nada más le diríamos el perímetro entre 2. Esa es la S. Y después aplicamos esa fórmula que está ahí. Le diríamos regresa la raíz cuadrada de la S por la S menos cada lado. Por, ahora la S menos el lado 2. Por la S menos el lado 3. Y ahí tenemos ya calculado el área de un triángulo conociendo sus tres lados. Bueno, ahora nada más falta el dibujo, ¿no? Vamos a hacer un dibujo pues más o menos similar al del rectángulo. Aquí sería, no vamos a regresar nada, ahí vamos a hacer el dibujo, porque es void, ¿verdad? El método es void. Entonces pondríamos system out. Y la idea es hacer un triángulo, bueno, algo que se parezca, que dé la impresión de que es un triángulo. Y eso, pues, suponiendo que es la parte de arriba del triángulo, sería una diagonal normal y una diagonal invertida. Más o menos sería el vértice superior del triángulo. Nada más que ahí nos marca error. Nos marca error porque, a ver, ¿cómo le hacemos para un brinco de línea en una cadena? ¿Se acuerdan? El brinco de línea. O un tabulador. ¿Cómo le hacemos? Una diagonal invertida T es un tabulador. Diagonal invertida N es un brinco de línea. Diagonal invertida E es un escape. Como si le hubieran dado el escape. Entonces, ya va en las cadenas, dentro de las cadenas, para incluir algunos caracteres especiales como el brinco de línea, el tabulador, que no tienen una visualización, pero sí un efecto, utiliza la diagonal invertida. Entonces, cuando ponemos nosotros dentro de una cadena una diagonal invertida, ya va a esperar un segundo carácter que es el que le va a decir qué va a hacer por qué pusimos la diagonal invertida. Como aquí no estamos poniendo nada, por eso me marca el error, está esperando un segundo carácter. Si yo le dijera aquí una N, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no marca error. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a brincar de línea, ¿verdad? Y si le pongo una T, va a avanzar un tabulador. Y si le pongo una E, ahí que sí me marca error, se supone que es el escape, bueno. Entonces, lo que nosotros queremos es poner la diagonal invertida. Por eso lo tenemos que hacerlo, ponerlo por duplicado. La primera está avisando que el siguiente es un carácter especial y el carácter especial es la diagonal invertida. A la hora de que lo muestre, va a mostrar el segundo, no el primero. Aunque para nosotros es lo mismo, que muestre el primero o el segundo, la cuestión es que muestre. Lo que sí es que no va a mostrar los dos, va a mostrar nada más uno. Pero aquí, de acuerdo a lo que he explicado, el que va a mostrar es el segundo, porque el primero nada más está avisando que el siguiente carácter es especial. Y así es que, pues, lo dejaríamos así. Vamos a copiar esto 2 veces. Y me voy a ir ahora a la base del rectángulo, del triángulo, y le voy a indicar con caracteres con underscore o subrayado. Esa sería la base del rectángulo. Aquí sería el vértice de la izquierda, el vértice de la derecha. Y entonces acá, más o menos haríamos esto. Acá. Así. Aquí tal vez necesite más espacio. Y aquí lo haríamos de esta manera. Ahí más o menos da la apariencia de un triángulo. Pero insisto, estas dobles diagonales solo va a poner una.
Va a poner la segunda, pero en el lugar donde está la primera. O sea, la primera no la muestra. Nada más una indicación de que viene un carácter especial. Y ese carácter especial es eh, la diagonal invertida. Por ejemplo, ¿cómo le haría para poner unas comillas? Para que mostrara unas comillas. Si yo pongo, digo, a ver, quiero que aquí muestres unas comillas después de la... Y le pongo unas comillas. Otras comillas aquí. Es que el editor no me... Así. Yo quisiera que pusiera unas comillas, pero ¿por qué me marca error? O sea, yo quiero que me muestre. Las comillas las usamos como delimitadores y no las muestra. Es nada más el inicio y el fin de la cadena. Pero si yo quiero que muestre unas comillas, entonces tengo que decirle que es un carácter especial. Ahí no me, la diagonal nada más está avisando que este es un carácter especial. Bueno, pero ahorita no quiero mostrar comillas, ya tenemos eso. Creo que con esto terminamos la codificación de la jerarquía, de toda la jerarquía completa. Voy a ponerla por ahí. Bueno, ahí está la jerarquía completa. Entonces ahora sería muy interesante desarrollar una aplicación visual y poder crear objetos de las diferentes clases, pero bueno, creo que no hay tiempo para eso, pero sí podemos hacer muchas pruebas en la consola. Entonces me voy a ir a la aplicación, nada más recordando ciertos detalles que hemos estado remarcando en estas últimas clases. Nosotros no podemos crear un objeto de figura ni un objeto de la interfaz. ¿Sí? Bueno, de la clase figura porque es abstracta. Si no fuera abstracta, sí podría crear. Pero sí podemos crear un rectángulo en una referencia de rectángulo, como siempre lo hemos hecho en todas las clases. Pero también podemos crear un rectángulo en una referencia de figura porque es clase padre. Y podemos crear un rectángulo en una referencia de la interfaz porque es hereda de la interfaz. Lo mismo pasa con círculo y con triángulo. Bien, entonces, voy a la aplicación. Que ahorita no pusimos nada. Y ahora voy a crear tres objetos rectángulo, pero en referencias diferentes. Lo que le da la identidad física al objeto es el constructor, pero lo que le da el comportamiento es la referencia en donde está. Si está en la misma referencia de su clase, tiene acceso a todo lo que hereda, a todo. Pero si está en una referencia de figura, ahorita vemos a qué tiene acceso, y si está en una referencia de la interfaz, vamos a ver a qué tiene acceso. Entonces voy a crear un rectángulo primero. Rectángulo, no sé, una puerta, igual a new rectángulo. Si yo digo que van a ser rectángulos, entonces tengo que usar el constructor de rectángulo. Rectángulo, y digo que la puerta más o menos es como 90 por 210, o 220 por decir. Luego, voy a crear otro rectángulo, pero en una referencia de figura. Figura, y vamos a crear un rectángulo, no sé, la pantalla. Esta pantalla que estoy viendo aquí. Lo que le da la identidad física del rectángulo es el constructor. Esta pantalla que estoy viendo aquí, más o menos son como 20, como 30 por, y de alto, de altura son como unos 22. Es al tanteo. Pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de figura. Lo puede hacer porque es clase par. Y voy a crear un tercer rectángulo, pero en una referencia de la interfaz. También lo puedo hacer porque de alguna manera hereda de la interfaz. Entonces le vamos a poner cálculos, figuras 2D, y voy a poner un CPU que estoy viendo por aquí, igual a new rectángulo. Vean cómo los tres son rectángulos. Y este más o menos es como unos 12 por como 40. Bien, ahora, los tres, tanto puerta como pantalla y CPU son rectángulos. Tienen, o sea, pueden calcular su área, su perímetro, tiene el set base, set altura, o sea, tiene todo, pero
no puede acceder a todo porque depende de en qué referencia esté. Por ejemplo, la puerta. Vamos, ¿a qué tiene acceso la puerta? La puerta está todos son rectángulos, pero este está en una referencia de rectángulo. Entonces, puerta. Y vemos como tiene acceso, puerta. A ver, aquí, es que estoy fuera. Le digo puerta, punto. Y vean que tengo acceso a dibujar, a calcular el área, a los get altura, set altura, set base, get base. Al toString siempre vamos a tener acceso, siempre. Porque cualquier clase tiene su clase padre en Object. Entonces siempre vamos a tener acceso al toString, no importa en qué referencia estemos. Al perímetro, a dibujar, tiene acceso a todo. Vamos a ver a qué tiene acceso pantalla. Pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de ¿qué? De figura. ¿A qué tiene acceso? A dibujar sí, porque figura tiene el método dibujar, pero no tiene acceso ni a los get, ni a los set de base y altura, ni tampoco a calcular el área y el perímetro, porque está en una referencia. Luego, cálculos, CPU es un rectángulo, pero tiene acceso ¿a qué? Está en una referencia de la interfaz. ¿A qué va a tener acceso? A calcular el área y a calcular el perímetro. No tiene acceso a dibujar, ni a los métodos get, ni a los métodos set de los atributos de la clase. Entonces, podemos ver nosotros que un objeto puede tener diferentes comportamientos dependiendo en qué referencia esté. Y el hecho de que CPU es una referencia de cálculos figura 2D, sí está limitado porque no tiene acceso a lo demás, pero seguramente es así porque en la aplicación nada más le interesa calcular área y perímetro, y a la pantalla solo le interesa dibujar. Recuerden que todo viene del contexto del mundo real, pero en programación pues sí es muy rígido, todo. En el mundo real no tanto. En el mundo real, una persona, por ejemplo, ustedes como personas, si se ponen en una interfaz de estudiante, pues deberían hacer nada más lo que hace un estudiante y olvidarse de todo lo demás. Si están en una referencia de hijo, deberían hacer nada más lo que debe hacer un hijo, ¿sí? Y se olvidan de lo demás. Sabemos que nosotros como personas pues no podemos olvidar, aunque estemos ahorita en rol de estudiante, pues no nos desprendemos de lo que pasa en la casa y de lo que pasa con la novia o el novio o con los amigos. Es muy difícil, pero en programación es totalmente, no solo válido, sino es totalmente posible. En programación, la pantalla nada más puede dibujar y el CPU nada más puede calcular. Y es así porque así se necesita. Bueno, voy a crear otra figura. Por ejemplo, un círculo o un triángulo. Un triángulo medio famoso. ¿O qué podemos poner de triángulo? Una figura un cuerpo, lo que sea que tenga figura de triángulo. Un sándwich, la mitad, ¿verdad? Sándwich es igual a new, nada más que este triángulo lo voy a crear en una referencia de figura. Es totalmente posible, ¿no? Figura. Entonces, new triángulo. Aquí le podría poner triángulo, rectángulo, círculo, porque todos son hijas de figura. ¿Qué medidas tiene un sándwich en centímetros? Más o menos. Pues así, imaginándomelo ya con un poco de hambre a esta hora, más o menos yo digo que son como unos 7 centímetros. Es un triángulo isósceles, ¿no? Son 7 por 7, o no sé, a lo mejor más, 9. Y luego la hipotenusa, que es cuando se le hace el corte, pues este está más grande, ¿no? Son como unos 13 a lo mejor. Ese es el sándwich. Pregunto yo, antes de hacerlo aquí en el código, sándwich, ¿a qué tiene acceso? ¿A qué métodos tiene acceso? Es un triángulo, pero está en una referencia de quién?
Entonces tiene acceso nada más a cuál método. ¿No se ha captado nada de lo que he dicho? Entonces, no, pero estoy preguntando, a ver, estoy diciendo que sándwich es un triángulo y está en una referencia de figura, aunque no lo vean. Yo pregunto, ¿a qué métodos tiene acceso? Ya, ahorita lo podemos averiguar, pero quiero que me digan antes de eso. ¿A qué método tiene acceso? ¿A dibujar nada más? ¿Por qué no tiene acceso a área y perímetro? Aunque es un triángulo. Y tiene los métodos. Pues porque no está en una... Si estuviera en una referencia de triángulo, tendría acceso a todo. Dibujar, área, perímetro. Pero si le damos aquí sándwich, nada más tiene acceso a dibujar. Claro, tiene todo lo demás lo hereda de object, ¿eh? Nada, pero no tiene acceso ni a los get, ni a los set, ni al área, ni al perímetro. Entonces, si lo quisiéramos dibujar por acá, voy a dibujar acá un sándwich, pero en el diagrama del objeto. A ver, vamos a poner un objeto aquí que sería sándwich. Pero ese color, vamos a ponerlo de este otro color. A ver aquí. Y le voy a decir que este es el diagrama, digamos que sería el diagrama del objeto, ¿sí? Ahí. Luego aquí. No voy a poner los métodos getSet ni los constructores, nada más voy a poner los métodos que están implementando, los métodos abstractos. A ver, todos los objetos internamente se llaman dis, todos. Y tenemos una referencia que se llama sandwich, ¿sí? Y el sandwich está apuntando a este objeto. Por eso digo que el nombre que le damos no es el objeto, es una forma en que se conoce al objeto. Ok, bueno. A ver, sándwich, ¿en qué referencia está? Yo sé que este es un triángulo, ¿sí? Este es un triángulo que tiene como atributos, de acuerdo al ejemplo que puse en el código. Dije que es un triángulo que tiene como lados 9, 9 y 13. Entonces, cuando se creó en memoria, aquí de lado 1 es igual a 9, lado 2 es igual a 9 y lado 3 es igual a 13. Y el triángulo, porque es un triángulo, tiene acceso al método dibujar, o los tiene, por lo menos los tiene. Dibujar, área. No estoy poniendo los set, los get y los set y perímetro. ¿Sí? Bueno, pero como sándwich, ¿en qué referencia está? Figura. Entonces voy a poner aquí abajo la referencia, el nombre de la referencia. Está en figura. Por lo tanto, sándwich, ¿a qué métodos tiene acceso? Ya lo vimos. Nada más a dibujar, porque como está en una referencia de figura, y figura solo sabe dibujar. Aunque sándwich en realidad está apuntando a un triángulo. Entonces, esta clase solo tiene acceso a dibujar. Bien, ahora, ¿qué pasaría? Quiere decir que ya no, si yo quisiera saber el área y el perímetro de este objeto, no lo puedo obtener a través de la referencia sándwich. Lo tendría que poner en una referencia de quién. Quiero saber el área y el perímetro del objeto al que está apuntando sándwich. Ya sé que a través de la referencia sándwich no tengo acceso a esos métodos, aunque el objeto sí los tiene. O sea, sí tiene los métodos, pero por sándwich, ya que es una referencia de figura, no los puedo ver. ¿Qué tengo que hacer? Para que el mismo objeto, del mismo objeto, no de otro, del mismo, yo pueda calcular su área y su perímetro. ¿Qué tendría que hacer? Pues le tendría que poner una referencia de quién? De la interfaz. Entonces yo tendría que poner una referencia de cálculos, figuras 2D.
y le tengo que poner otro nombre a esa referencia. Como es el mismo objeto, por eso yo digo, ese es el mismo sándwich, es el mismo. Nada más que ahora, para que yo pueda ver área y perímetro, lo necesito ponerlo en otra referencia. Mismo sándwich. Es el mismo. Para poder tener como, si lo pongo en una referencia de cálculo figuras 2D, entonces ¿a qué métodos voy a tener acceso? ¿A cuáles? Área y perímetro, sin miedo. Digan área. Bueno, acá. Área. Pero ahí está muy acá. Aquí. A área y a perímetro. ¿Sí? Bueno, esto, pero vamos a hacerlo. Dejen. La referencia mismo sándwich está apuntando al mismo objeto. Lo voy a poner por aquí y por aquí. Está apuntando al mismo objeto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo hacemos esto en código? Le decimos cálculo figuras 2D, el mismo sándwich, es una referencia, es un nombre diferente, es otra forma de conocer al objeto. Es como les digo, yo aquí, ¿ustedes cómo me conocen a mí aquí en la escuela? Como ciseña, ¿no? La referencia que usan para mí es ciseña, pero en mi casa no creo que me digan ciseña. Y aquí tengo el rol o tengo la interfaz de maestro. Cuando me voy a la casa, pues no me dicen ciseña, pero soy la misma persona, soy el mismo objeto. Me dirán de otra forma, ¿no? Y allá, pues hago otras cosas diferentes. Allá me meto a otro rol, a otra interfaz. Bueno, entonces, aquí mismo sándwich, pero para tener acceso, yo le voy a decir, ¿vas a tomar las referencias sándwich? O sea, es como si yo llegara a mi casa, oye, tú eres diseña, sí, pero aquí no eres diseña, aquí te vamos a llamar de otra manera. Es lo que estamos haciendo aquí. Y te vas a comportar de otra manera. Sándwich, ¿y qué tengo que hacer aquí? Un cast. ¿Un cast de qué? ¿Qué le tengo que poner aquí? No. Tengo que repetir esta referencia. Cálculos. Así. Entonces, ahora sí, si yo le digo, a ver, el mismo sándwich, ¿a qué métodos tiene acceso? Ya no tiene acceso a dibujar. Tiene acceso a área y a perímetro. Sigue sin tener acceso a los métodos set lado 1, set lado 2, set lado 3. ¿Cómo le haría para que tuviera acceso a los tres lados? A los get y a los set. O sea, a todo. Ya sería como una introspección del objeto. Yo, por ejemplo, digo, a ver, yo sé comportarme como profesor, como papá, como hermano, como amigo, como lo que sea, como socio de un club, pero yo cómo le hago para ser consciente de todo lo que yo sé hacer. Pues me tengo que poner una referencia de mi objeto, de mi clase persona. En este caso, la clase triángulo. Entonces, lo que tendremos que hacer es poner una tercera referencia. Una tercera referencia. Le voy a llamar same sandwich. ¿Sí? Así en Spanglish. Y esa referencia la voy a poner en triángulo. La referencia triángulo. ¿Sí? ¿A qué métodos voy a tener acceso? No los voy a poner todos, bueno, voy a poner los abstractos. O sea, aquí voy a tener acceso en una referencia, el mismo objeto. O sea, es el mismo objeto, ¿eh? No es otro objeto, es el mismo objeto. Pero ahora voy a tener acceso a los métodos dibujar, área, perímetro. Y no solo a eso, sino a todos los set y a todos los get. Al toString siempre se tiene acceso. Y vamos a checarlo, vamos el mismo objeto lo vamos a poner en una referencia de triángulo, porque es un triángulo. Entonces le diríamos aquí, triángulo, el same triángulo es igual
Y puedo tomar la referencia sándwich o mismo sándwich porque es el mismo objeto. Voy a tomar sándwich, y le tengo que hacer un cast a la referencia en donde lo quiero poner. Acuérdense que esto del cast no es así digamos, por default. El cast se puede hacer entre clases que están relacionadas. Bueno, entonces ahora esta referencia que apunta al mismo objeto, insisto mucho en eso porque no estamos creando un objeto nuevo ni una copia, no. Estamos haciendo referencia al mismo objeto, pero con otro nombre y con otro comportamiento. Entonces aquí le diría yo same sandwich. No, same. Yo le puse same triángulo, ¿verdad? No, es same sandwich. Same sandwich y le pongo punto y aquí tengo acceso al área, a dibujar, a los get, a los set, al perímetro, o sea, tengo acceso a todo porque es una referencia de mi clase original. Ahí ya puedo ver todo lo que heredo, todo ya, como les digo, es como una introspección, que es todo lo que yo sé y lo que puedo hacer. Bueno, voy a hacer rápidamente si yo quisiera, aquí yo he creado cuántos objetos hemos creado aquí. 1, 2, 3, 4. Hemos creado 4 objetos nada más. Y luego el último objeto lo estamos abordando por diferentes referencias. Bueno, voy a crear un arreglo. Si quiero juntar todos los 4 objetos y otros que voy a poner, ¿cómo le haría? ¿En qué clase lo tendré que poner? O sea, quiero juntar todos los triángulos, círculos, rectángulos que haya hecho en un solo arreglo. ¿De qué tipo tendré que hacer el arreglo? A ver, aquí está la jerarquía de clases. ¿Cuáles referencias son capaces de almacenar rectángulos, círculos y triángulos? Pues figura, ¿verdad? Pero también la interfaz. Ahorita lo vamos a hacer con figuras. Yo que hubiera querido hacerlo con los dos, pero bueno, ahorita vamos a hacer rápidamente con figura. Le vamos a decir aquí, figura, un arreglo de figuras, le voy a llamar figuras al arreglo, es igual a un nuevo arreglo de figura y le vamos a poner 6 elementos. Ahorita nada más tengo 4. Le voy a decir, pero quiero poner 2 rectángulos, 2 triángulos y 2 círculos. Entonces le voy a decir, figuras, subíndice 0, el objeto que va a estar en la primera posición, pues voy a tomar la puerta. ¿Sí? Y luego esto lo voy a hacer 6 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a poner aquí la puerta y luego voy a poner el sándwich. Y luego voy a poner la pantalla. Por acá voy a poner la pantalla. Y bueno, en lugar de la pantalla voy a poner el CPU. Ahí ya tengo 2 rectángulos, puerta y CPU. Y luego un sándwich. Aquí voy a poner un círculo, pero pues no lo he creado. Entonces lo voy a crear aquí. Le voy a decir, la figura que va a estar en la posición 2 va a ser un círculo. Entonces aquí le voy a poner un new círculo. Y ahí un valor del radio. Y luego acá ya tengo 2 rectángulos, me faltan un círculo y 2 triángulos, ¿verdad? No, ya tengo un triángulo. Voy a poner aquí otro triángulo. New triángulo. Y aquí le voy a hacer un triángulo de 3, 4 y 5. Y acá voy a poner otro círculo. Y un círculo y no sé, aquí otros de 2.
La idea es, yo quiero recorrer todos los elementos del arreglo. Ven cómo todos están en referencias de figura. Por lo tanto, si yo le dijera figuras, el que está en la posición número 2, como está en una referencia de figura, solo puede dibujar, no puede calcular área, no puede calcular perímetro. Porque el arreglo es una referencia de figuras. Aunque, por ejemplo, en el caso de la puerta es un rectángulo en una referencia de rectángulo, pero en la posición 0, pues es una figura. Ok, bueno, ¿por qué me marca error aquí en el CPU? Bueno, recibió sin problemas cualquiera de los objetos de las tres clases, pero CPU está en una referencia ¿de qué? De cálculos figuras 2D. Cálculos figuras 2D sí tiene una relación con figura, pero de manera indirecta a través de las clases. No tiene una relación directa, por eso está marcando error. Entonces yo le tengo que decir que este CPU es un cálculos figuras 2D, aquí lo tenemos, pues que lo voltee a una referencia de figura. Se puede porque pues, también es hija de figura. Entonces este CPU le estoy diciendo, a ver, tú CPU te estás viendo como la interfaz, pero quiero que te veas como la figura para que te admitan en el arreglo. Y vamos a hacer un ciclo corto. Aquí se pone el nombre de la clase, el tipo de dato del arreglo. Aquí se pone una referencia. Cada vuelta que dé el ciclo va a poner el objeto en esa referencia y luego aquí el nombre del arreglo. Y lo que vamos a hacer es, primero, vamos a mostrar una línea. Una línea para que separe cada una de las figuras. Y luego, que no se vea todo amontonado. Y luego vamos a decirle que muestre los datos de la figura. Eso lo logramos a través del toString. Pero el toString, ¿cómo lo mando a llamar? El toString se ve de cualquier referencia se ve, ¿eh? Bueno, le voy a decir F. Ya sabemos que println lo va a convertir a cadena mandando llamar al toString. Y por último, le voy a decir que se dibuje porque todos los elementos del arreglo son referencias de figura y no saben calcular área ni perímetro, solo saben dibujar. Entonces ya le diría yo aquí f.dibujar. Vean como el primero es un rectángulo, sándwich es un triángulo, y luego un círculo, y luego otro rectángulo, luego un triángulo, y luego un círculo. Vamos a ver. Aquí está, miren, primero es el rectángulo de la puerta, de 90 por 220. Aquí está su dibujo. Luego un triángulo que es el sándwich de 9 por 9 por 13. Luego un círculo de radio 5, ahí está el super dibujo del círculo. Otro rectángulo que es el CPU de 12 por 40. Un triángulo de 3 por 4 por 5. Y finalmente un círculo de 12 de radio. Entonces vemos que aquí en el ciclo estamos tratando de manera genérica a todos los objetos. Como los tenemos en referencias de figura, sabemos que todos deben saber dibujar. Si los tuviéramos en una referencia de la interfaz, sabríamos que todos pueden calcular área y perímetro. No importa cuál objeto sea, ¿sí? Estamos generalizando el uso de los objetos. Esa es una de las ideas de la herencia del polimorfismo, de las clases padres y de las interfaces. Bueno, ahí le vamos a dejar.